Bien, hoy quiero que sigamos compartiendo sobre la oración, pero específicamente 3 oraciones y esta vez sobre las cosas materiales. Y permítanme desarrollar este tema, 3 oraciones sobre las cosas materiales, y ese va a ser el título. Pero primero pongámonos en contexto. En estos tiempos que vivimos, el materialismo es mucho. Se valora a las personas más por lo que tienen que por lo que son. Lamentablemente, ¿no? Donde en general es más importante tener que ser. En estos tiempos donde por ahí no es tan importante tener un celular, sino qué celular, de qué marca y que sea de alta gama. ¿No le querés comprar a un chico un celular comuncito? ¿Se acuerdan del Nokia? Te hacen Nokia por la cabeza. No lo quiere nadie ese. Hoy, lo mismo pasa con una zapatilla, una ropa. ¿De qué marca? ¿Qué modelo? Y así con todas las cosas. Y aclaro que yo no estoy en contra al buen vestir, a las buenas cosas o al buen vivir. Simplemente quiero que pensemos en esta noche juntos, ¿qué es más importante? ¿El ser o el tener? Y seguramente la respuesta corta que me van a dar todos o la mayoría va a ser que es más importante ser que tener. Y si esa es la respuesta, los felicito, porque es mucho más importante lo que somos, es mucho más importante lo que está en nuestro corazón, las cosas espirituales que son eternas a las cosas materiales que son temporales. Y la verdad es que la Biblia dice que si nuestro corazón es puro, todas las cosas van a ser puras. Y le invito a que busquen en Tito 1:15 para hacer este contexto de la oración. Tito 1:15 dice: todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Y una versión más nueva dice: todo es puro para los de corazón puro. Y no voy a profundizar demasiado en este tema, pero sí espero que estemos todos de acuerdo en la teoría, por lo menos, que el ser es mucho más importante que el tener. Porque a veces en la práctica no es tan así las cosas. Y hablo en general, siempre hay excepciones. Siempre hay personas que rompen la regla y uno diría sí, pero tal persona sí, hay excepciones. Pero teniendo la base bíblica clara que el ser, el corazón, las cosas espirituales son más importantes que el tener o las cosas materiales, ahí sí podemos hacernos esta pregunta. Teniendo esta base, la pregunta sería: ¿está bien orar y pedir ser bendecidos en lo material? Otra pregunta: ¿es de una persona espiritual orar por lo material? ¿Es acaso la pobreza más espiritual que la abundancia? O dicho de otra manera, ¿es el pobre más espiritual que una persona rica? Porque inconscientemente nos hacemos estas preguntas continuamente. ¿Quién es más espiritual? ¿Qué es más espiritual, esto o lo otro? Y es necesario hacernos estas preguntas y respondérnoslas bíblicamente para no caer quizás en una esquizofrenia espiritual o en una psicosis de dualidad entre el materialismo versus lo espiritual. O entre decir una cosa pero vivir otra cosa totalmente diferente, distorsionando la realidad de la propia vida. Afirmar y decir
por ejemplo, que lo espiritual es más importante y a la vez, en la vida cotidiana, valorar las cosas materiales como más importantes, eso es como vivir en una continua mentira, automintiéndonos. Decimos una cosa, pero hacemos otra. Y Dios quiere que digamos una cosa y vivamos eso. Que tengamos coherencia en nuestro ser. Esa persona, si vive de esa manera, es como casi un esquizofrénico. O dicho más fácil, como les dije, se automiente porque dice algo, afirma algo, pero en la vida cotidiana, el de todos los días, hace otra cosa diferente. Y nunca tenemos que perder el equilibrio que nos da la palabra de Dios. La palabra de Dios es tan sabia, tan equilibrada, que puede equilibrar lo espiritual y lo material en un sano equilibrio. Todos saben que depende de lo que pensamos y lo que valoramos van a ser nuestras actitudes diarias. Todos. Por ejemplo, solo para clarificar, para que podamos seguir pensando en estas cosas. Si una persona piensa que lo material es lo más importante, por ejemplo, va a tratar de nunca llegar tarde al trabajo, porque sabe que de ahí sale su sustento y el dinero con el cual va a comprar las cosas materiales. Y a su vez, no le va a importar llegar tarde a las reuniones de la iglesia. Total es la iglesia. Total existe, no para las visitas, pero nosotros tenemos un horario especial, el horario bautista. Cuando usted le pregunta a alguien, horario bautista, ¿qué significa? Un horario más extendido. El valor que le demos a los horarios, al tiempo, va a determinar y reflejar lo que pensamos internamente y lo que realmente valoramos. Vuelvo a repetir, el valor que le demos a los horarios, a cuál cumplimos más los horarios, y al tiempo que dedicamos a alguien o a algo, va a reflejar lo que pensamos y lo que realmente valoramos. Ahora, con este pensamiento y por el contrario, si una persona piensa que lo espiritual es más importante que lo material, va a hacer todo lo contrario, va a priorizar estar con Dios. Por eso les decía, ustedes hicieron algo muy bueno esta noche, estar en la casa de Dios, estar en la presencia de Dios, adorarle con las canciones, escuchar la palabra. Va a priorizar estar con Dios. La prioridad va a ser rendirle culto, adoración solo a Él, antes que a las demás cosas. El estar aquí significa que ustedes dejaron de hacer otras cosas en su casa o en otro lugar. Quizás no sean cosas malas, puede ser ver una buena película, pero mejor es estar adorando, rindiéndole culto, entregando nuestra vida a Él, pensando en las cosas espirituales. Por eso el priorizar las reuniones de adoración es mejor que otra actividad. Y muchas veces también que alguna reunión que tengamos de ministerios, porque estar en la presencia de Dios es muy importante para nuestras vidas. Para decirlo muy claro, para Dios es más importante el tiempo en que estemos con Él que el tiempo en que estemos haciendo cosas para Él. Lo repito, para Dios es más importante el tiempo que estemos con Él que el tiempo en que estemos haciendo cosas para Él. Y simplemente usted lea los evangelios y se van a dar cuenta
cómo Jesús priorizó la relación con Dios, con el Padre, antes que el servicio de algún ministerio en el templo de su época. Él no se preocupó tanto por lo que había que hacer en el templo por cumplir esto, sino se preocupó muchísimo por estar con el Padre. Lean los evangelios y se van a dar cuenta. Por eso un cristiano verdadero y que tiene una buena base, un buen fundamento, sabe que el fundamento es Jesucristo. El fundamento es Cristo mismo, revelado en las Escrituras, recibido por fe y se ofrece a toda la humanidad por gracia. Ese es el fundamento. Si alguien puede buscar 1 Corintios 3:11 y lo quiera leer fuerte, así todos escuchamos. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Nadie puede poner otro fundamento. Algunos apoyan su vida en otro fundamento. Pero si tenemos en claro que el fundamento es Cristo, si tenemos en claro que lo más importante es la relación con Dios, y si tenemos en claro que el ser, lo espiritual, es más importante que el tener o las cosas materiales, ahí sí podemos sobreedificar sobre la oración y responder estas preguntas que nos hicimos al comienzo. ¿Está bien orar y pedir por ser bendecidos en lo material? ¿Es de una persona espiritual orar por las cosas materiales? ¿Es acaso la pobreza más espiritual que la abundancia? ¿El pobre llega a ser más espiritual que el rico? Y vean, en estas 3 oraciones que quiero compartir, vamos a ir viendo la respuesta a esto. La primera oración la vamos a encontrar dentro de una genealogía. La genealogía de los descendientes de Judá. Primera de Crónicas 4, 9 al 10. 2 versículos. Y la oración es un versículo nada más. Y Jabes fue más ilustre que sus hermanos, al cual su madre llamó Jabes diciendo, por cuanto lo di a luz en dolor. Y acá viene la oración. E invocó Jabes al Dios de Israel diciendo, oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me libraras del mal para que no me dañe. Y le otorgó Dios lo que pidió. Esta oración vamos a analizar en esta noche, teniendo en cuenta todo lo que le dije anteriormente, para poder entender y poner en el justo equilibrio lo espiritual y lo material. Y empieza con un sí condicionante. Si me dieras, ni siquiera aparentemente estaba tan confiado que iba a recibir, pero si me dieras, si pasa eso, entonces mi territorio se va a ensanchar y voy a recibir tu bendición. El primer punto es que Dios cambia tu pasado. La madre de Jabes lo llamó Jabes justamente porque dice que lo dio a luz con dolor. Y Jabes significa eso. Por ahí algunos tienen el nombre de Jabes, significa dolor o aflicción. Lo que refleja el dolor de la madre al dar a luz a su hijo. No nos dice exactamente cuál fue el dolor. Quizás fue un parto con force, quizás Jabes venía sentado, entonces fue muy difícil en un parto natural que ese niño pueda nacer. No nos dice exactamente el dolor, no nos especifica, por eso nos podemos identificar con Jabes. Porque ¿quién no sufrió dolor? Al fin y al cabo todos nacemos con dolor.
y todos hemos sufrido en alguna área de nuestra vida. Si alguien me dice, yo nunca sufrí dolor, nunca pasé nada malo, o está muy mal de la cabeza, o me está mintiendo. Porque todos, es más, bíblicamente en Génesis 3:16, se los leo en Biblia de las Américas, dice, a la mujer dijo, después del pecado, en gran manera multiplicaré tu dolor en el parto. Con dolor darás a luz los hijos. Con todo, tu deseo será para tu marido y él tendrá dominio sobre ti. En un mundo caído, enfermo por el pecado y asolado por el dolor, siendo nosotros todos los seres humanos pecadores por naturaleza. Efesios 3:2 dice que por naturaleza somos hijos de ira, lo mismo que los demás. El dolor es parte natural de la vida. Es cierto también que algunos sufren más que otros. Hay gente que nace y se va de este mundo sufriendo. Pero hay otros que no, sufren un tiempo y reciben gracia de Dios. Porque nuestro Dios ciertamente quiere quitarnos, restaurarnos. Él no promete a su pueblo, a sus hijos, a los que se acercan a Él, de que nunca vamos a sufrir dolor, sino que mientras caminamos con Él, Dios va sanando nuestros dolores. Dios va restaurando, Dios va mostrándonos que hay otro camino, otra forma de vivir, que ese dolor, si fue por pecado, si fue por X motivo, Dios puede sanarlo. Ahora, sea cual sea el origen de la vida de Jabes, volviendo a Jabes, su comienzo fue doloroso y duro. Pero ¿saben qué? No se resignó a esa condición de víctima. Ay, pobrecito de mí, nací sufriendo, con todo lo que sufrí al nacer. Y si les cuento, ustedes no saben todo lo que yo sufrí. No se puso en el papel de víctima. Y permítanme darles un consejo. Si querés ser bendecido por Dios, nunca tomes el papel de víctima. Aunque hayas sufrido mucho, y tampoco tomes el papel de vengador. La venganza pertenece a Dios. No hay que tomar el papel de víctima porque todos los seres humanos hemos sufrido. Y quiero darle una mala noticia. Vamos a seguir sufriendo en algún área de nuestras vidas. Pero la buena noticia es que con Dios podemos ir superando todo eso. Si por ahí ustedes conocen a alguien que está en el papel de víctima, ay, pobre de mí, lo que yo sufro, lo que yo paso, lo que me tocó vivir, la familia que me tocó. ¿Por qué no nací en una familia súper rica, todos buenos, todos lindos? No, nací en la familia que me tocó. Muchos no lo dicen, pero lo piensan. Si hubiera nacido en otra familia. ¿Saben qué? Dios bendice a los que se enfocan en Él y no en el dolor. Enfócate en Cristo Jesús, no en tu dolor. Enfócate en Cristo. Jabes tampoco trató de compensar esa falencia con su propia fuerza y determinación. No dice que Jabes se autoanimaba cada día diciendo yo puedo, pensando en una autoayuda o pensando en algo de nueva era, sino que él hizo lo contrario, dirigió su atención, su fe en Dios. Lo que leímos recién dice, Jabes invocó al Dios de Israel.
No miró su dolor, no pensó en autoayudarse, bueno, yo puedo salir de esto, yo solo puedo. No podemos solos, pero podemos con la ayuda de Dios. Jabes invocó al Dios de Israel. ¿Qué tal si lo decimos juntos? Jabes invocó al Dios de Israel. El primer punto es invocar a Dios. Dios, ayúdame. Y nuestro Dios ciertamente que nos ayuda, y en el caminar con Él vamos siendo sanados y bendecidos. También es cierto que muchos creyentes, muchos santos, muchas personas admirables han soportado grandes dolores y hasta algunos han muerto como mártires, pero lo hicieron con un propósito eterno. Así como Jabes invocó a Dios, nosotros tenemos que invocar y enfocarnos en Cristo y no en nuestros dolores. El segundo punto es que Jabes pide bendiciones materiales. Oh, si en verdad me bendijeras y ensancharas mi territorio. Es bueno buscar la bendición de Dios y en lo particular en los términos de Dios. Buscar ampliar la frontera, expandir el espacio, la influencia. Y hasta es profundamente humano y por designio de Dios. En Génesis 1:28, apenas el hombre estaba en este planeta, ya les dijo, sean fructíferos, multiplíquense, llenen la tierra, expándanse, ejerzan dominio. Apenas el hombre estaba en el huerto, ya tenía la orden de expandirse. Cristo mismo nos dijo eso. A los cristianos nos dijo, vayan por todo el mundo, hagan discípulos en todas las naciones, expandan mi reino sobre este mundo, para que todo el mundo conozca las buenas nuevas de salvación. Ahora también es cierto que habla de lo material. Si ensancharas mi territorio. Y cualquier persona que tiene campo y trabajó en el campo sabe que más campo, más bendición. Si sembraba, tiene más hectáreas para sembrar. Si tenía animales, puede multiplicar o triplicar esos animales porque hay espacio suficiente. Pregúntenle a alguien de campo si no va a querer tener más campo. Es más dinero, más bendición, es más cosas que van a traerle bendición. Si ensancharas mi territorio. Y después Jabes pide que esté la mano protectora de Dios y tu mano estuviera conmigo. Jabes, como estamos viendo, reconoce que con sus propias fuerzas no es suficiente. Necesita la ayuda de Dios en cada paso del camino. Si tu mano estuviera conmigo. Quizás nosotros también podríamos orar de esa manera. Señor, si tu mano estuviera conmigo, tu mano de poder, de fuerza, de ayuda. Quizás los comienzos muy humildes de Jabes le enseñaron esta gran lección. Con Dios sí se puede. Sin Dios es solamente nuestro propio esfuerzo y seguir dando vueltas en el dolor, quizás del nacimiento, quizás de la infancia, quizás de lo que nos pasó, de lo que nos hicieron. Seguimos en lo mismo, pero si podemos entregarle a Dios ese dolor, mirar a Cristo y dejar de estar dando vueltas en ese dolor y pedir la mano protectora de Dios, pedir la bendición de Dios, como Jabes podemos crecer y ser bendecidos. Jabes reconoció sus propias debilidades, limitaciones,
Por eso pidió a Dios la ayuda y la fortaleza. Hasta que uno no reconozca sus debilidades, no pida ayuda. ¿Quién va al médico cuando se siente súper sano? ¿Quién va al psicólogo? No, hoy me levanté con ganas de ir a un psicólogo. No, mejor a un psiquiatra. A ver, ¿qué me dice? No pisamos el consultorio por nada, salvo que nos empujen, más a los hombres. Tenés que ir al médico. No, ya me voy a sanar, ya me voy a mejorar. Y empezamos a tomar tecitos de lo que encontramos. Pero no queremos ir al médico, no queremos reconocer que necesitamos ayuda. Y así pasa en todas las áreas. Tenemos un vehículo, lo primero que queremos es arreglarlo nosotros. Y si no podemos, recién el mecánico. Y en lo espiritual, ni les cuento. Todos sabemos todo, todos tenemos la respuesta, todos conocemos la Biblia, tenemos varias versiones de Biblia. ¿Para qué vamos a pedir ayuda? Si sabemos todo, sabemos lo que nos van a decir. Pero Jabes reconoció sus limitaciones y pidió ayuda. Señor, que tu mano esté conmigo. Dios poderoso, ayúdame, solo no puedo. Y el cuarto pide ser guardado del mal. Y me guardaras del mal para que no me causara dolor. Por último, Jabes pide a Dios protección. Es bueno orar a nuestro Dios para que nos proteja del mal, del maligno y del dolor. Hay que orarlo. Hay salmos, hay un montón de versículos que, Señor, líbrame del mal, líbrame del malvado, líbrame de gente que solo piensa en hacer cosas malas. Hay gente buena, sí, mucha, pero también hay gente mala que piensa en el mal de continuo. Incluso tenemos que orar sabiendo que a veces Dios permite que entremos en alguna situación difícil. Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto a ser tentado. En el Salmo 23 nos dice que aunque estemos en valle de sombra y de muerte, Dios va a estar con nosotros. No dice nunca vas a pasar por el valle de sombra de muerte. Dice que aunque nos toque pasar por ahí, Él va a estar con nosotros. El Dios soberano gobierna el universo, lo sabemos, pero también sabemos que nos ha dado libre albedrío y que vamos a cosechar lo que sembramos. Vamos a cosechar lo que sembramos. Eso ya no depende de Dios, depende de nuestra siembra. Cosechamos lo que sembramos. Decile al que está al lado tuyo, vas a cosechar lo que sembrás. Muchas veces sufrimos como consecuencia de nuestras malas decisiones. Pero también sabemos que si su pueblo ora, hay cosas que van a cambiar. Y solamente les recuerdo 2 de Crónicas 7:14. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, están sembrando cosas buenas, entonces, dice el texto, yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. ¿Quién de nosotros puede imaginar de las veces que Dios nos libró de tentaciones, de accidentes? Porque hubo un pueblo orando. Por eso es bueno también congregarse y pedir oración al pueblo de Dios. Y una vez más, gracias por los que oraron por nosotros. Yo estoy seguro que cada vez que uno viaja, va y viene, no se rompe el auto, ni un animal se pone, nada. Es porque Dios estuvo
en eso. Y porque estuvo un pueblo orando, Señor bendice, Señor protege, guárdalo. Con un solo animalito que se pase en el medio y uno vaya, quizás no cuenta la misma historia. Nuestro Dios, como les dije, no promete guardarnos de todo mal, ni de toda tentación. De hecho, nos advierte en Hechos 14, 22, si alguien lo quiere buscar, y lo pueda leer fuerte, nos advierte que es, como dice, necesario si no se los leo. Sí. Fortaleciendo las almas de los discípulos, alentándolos. Hechos 14, 22. Sí, alentándolos a permanecer en la fe y diciéndoles que por muchas tribulaciones es necesario que entremos en el reino de Dios. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. El dolor va a estar, pero si tiene propósito, si ese dolor te lleva a Cristo, gloria a Dios. Si ese sufrimiento te lleva a conocer al Dios verdadero, gloria a Dios. Eso es lo que Pablo le estaba diciendo. Por eso es que no debemos dar por sentada la protección de Dios. Como tampoco llegar a pensar que es un desperdicio de fuerza, aliento y tiempo pedir continuamente, Señor, protégeme del mal. Jesús mismo nos enseñó en el Padre Nuestro, líbrame del mal. Para que oremos continuamente, líbrame. Yo no sé, ni ustedes saben qué cosa mala nos puede pasar. Pero Señor, sí sé que puedo pedirte, líbrame del mal. Y por último, Dios le concedió a Jabes lo que pidió. Eso no significa que Dios lo hizo a la manera que Jabes quería o en el tiempo que Jabes esperaba. Lo mismo nos pasa a nosotros. Oramos, pedimos bendiciones de Dios, pero es al tiempo de Dios que Dios responde. Es a la manera de Dios que Él responde. Él es poderoso para hacer más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. La Biblia nos dice también, no le voy a pedir que busquen, pero está en Mateo, en Lucas, que si sus hijos le piden pan o pescado o un huevo, Dios no le va a dar una piedra, una serpiente o un escorpión. Dios nos va a dar cosas buenas al tiempo de Dios. Dios nos va a dar algo bueno. Él sabe dar buenos dones a sus hijos, más de lo que pedimos o entendemos. La oración de Jabes, una oración pidiendo bendiciones materiales. Vuelvo a leer el versículo 10. E invocó Jabes al Dios de Israel, diciendo: oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, si tu mano estuviera conmigo, me libraras del mal para que no me dañe. Y le otorgó Dios lo que pidió. Esta es una oración pidiendo bendiciones materiales y ser librado del mal. Y dice y termina diciendo que Dios aprobó esa oración. Por dos cosas nos podemos dar cuenta. Primero, porque quedó en el libro santo, en las Sagradas Escrituras. Quedó registrado en una genealogía. Iban poniendo nombre, hijo de. No, pero Jabes fue más ilustre. Jabes oró de esta manera. Jabes recibió lo que pidió. Y siguió después la genealogía. Los que tienen la Biblia de papel se van a dar cuenta. Y segundo, como le dije, porque Dios le otorgó lo que pidió. Ya para ir concluyendo, respondiendo a una de las preguntas que nos hicimos al comienzo. ¿Está bien orar y pedir ser bendecidos en lo material? Si tenemos el fundamento correcto que es Jesucristo, si nuestro corazón es puro
y además entendemos que lo espiritual está por sobre lo material, la respuesta es un sí grande, un sí tremendo. Teniendo esas cosas en claro, es un sí. Está bien orar y pedir ser bendecidos en lo material. Lo decimos juntos, está bien orar y pedir ser bendecidos en lo material. ¿Amén? Bien. La oración corta de Jabes nos enseña todo eso y también nos enseña que no es pecado. Si no, no estuviera en la Biblia como algo bueno y Dios no lo aprobaría y no terminaría esa frase diciendo y le otorgó Dios lo que pidió. Los domingos que vienen vamos a seguir respondiendo las otras preguntas, pero yo quiero que usted se vaya con este pensamiento. Sí. Usted tiene claro que es más importante lo espiritual que lo material, porque es eterno. Si usted tiene claro el fundamento que es Cristo, la salvación. Si usted tiene un corazón puro, pida con todas las ganas y con toda la fuerza ser bendecido en las cosas materiales. Dios les bendiga, queridos hermanos y amigos. Gracias por acompañarnos. Dios les bendiga a todos.